Converger. Hace converger una cantidad de autores y autoras, ¿no? Y también autores muy amplia, muy grande, para hablar sobre la dificultad de una voz. O sea, para lo que entendí, en realidad el libro acaba de salir, inclusive fue terminado, su redacción fue finalizada muy recientemente, por lo tanto me llegó hace muy poquito tiempo cuando yo estaba en viaje. Entonces lo he mirado, he entendido de qué se trata, vamos a decir así. Sé que es una referencia muy importante y muestra, para mí su sentido central es que muestra la cantidad de gente y de grandes inteligencias que se han no sé más hablar de español, que se han asomado al tema de cómo hacer, cómo permitir a un sujeto reducido, enmudecido, herido, casi sepultado, nulificado, ¿no? Permitir que su voz aflore, cómo es difícil el camino de esa voz, y al mismo tiempo, a pesar de toda esa dificultad, cómo es difícil impedir que esa voz continúe su camino. Eso para mí es lo más impresionante que pasa con este personaje y con los pueblos, vencidos, porque esa es la manera exacta de hablar. Hoy decía yo al comenzar este encuentro que perdónenme, estoy cansada. Decía que nos olvidamos de la guerra, nos olvidamos de los cañones. Como nuestro mundo es el discurso, como nuestro debate sucede, lo que no es poca cosa, no estoy diciendo que haya un problema con eso, como nuestra conversación, naturalmente, es en el campo de las palabras, muchas veces nos olvidamos del cuerpo y sobre todo nos olvidamos de las balas, nos olvidamos de la capacidad de muerte, de la potencia letal que está por detrás de todos los fenómenos de los cuales hablamos. Casi como que lo dejamos como un punto ciego de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque, y eso es un tema que traté de desarrollar, mínimamente tratar en una materia periodística que salió publicada en la jornada el suplemento de la jornada en México y también en página 12 en Argentina, que se llama El grito inaudible, del grito inaudible a la lucha inevitable, y que tiene que ver con esto, o sea, sobre la dimensión bestial de la existencia, o sea, cuando la fuerza bruta entra en escena, las palabras, toda la gramaticalidad que organiza la relación entre las personas, o sea, entra en una fase de silencio, porque hay esa otra dimensión, que es la dimensión de la muerte, de la fuerza, de la destrucción del cuerpo, del genocidio, y en todos los genocidios ha sido así. Hay una dificultad muy grande, una casi imposibilidad hay un desencuentro entre la muerte y la muerte de un pueblo, de todos los pueblos que han sido sometidos a la masacre, al exterminio, y la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra parte de la existencia de una gramaticalidad de la vida. La palabra presupone reglas compartidas y la obediencia casi automática a esa gramática. Y así nos comunicamos siempre en una especie de estado de fe, de estado de creencia. Es un sistema de creencias, el mío por ejemplo, de que ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo. La vida de la palabra es esa vida de la gramática compartida, de las reglas obedecidas por todos en la enunciación y en la
comprensión. Y se mantiene en el presupuesto de que la vida humana es así, o sea, transcurre de esa forma, en ese entendimiento común, con referencia a un conjunto de reglas que están incorporadas en nosotros y que actúan desde dentro, desde nuestro interior, de una forma automática. Cuando entra el poder de muerte, que es por detrás de todo este proceso de la destrucción del hombre negro, el primer genocidio es el americano y el africano, o sea, el exterminio de los negros en su secuestro y traslado al Nuevo Mundo, el exterminio del indio, pueblos enteros. Ahí la palabra cesa, y eso es lo que me parece que todos los autores, el conjunto de todas las muy eruditas y muy bien elegidas citas y referencias con que se va a hablar del dilema de Lola y de su entrevistadora Chapman, está hablando sobre la dificultad con que la palabra como captora de la memoria, como vertedora de la memoria, la dificultad con que la palabra se mueve teniendo como trasfondo el mundo de la acción letal, o sea, la acción de la muerte. Y ahí hay un problema, o sea, hay un problema para todo, hay un problema para nosotros, porque por esa suspensión de la gramaticalidad cuando el poder de muerte, cuando la destrucción burra y masiva entra en escena, pero también hay un problema para ellos que lo muestra este personaje, que es algo casi increíble, como el hilo de la memoria no puede ser cancelado, o sea, pasa por siglos de vicisitud, siglos de carencia de todo tipo, siglos de inaudibilidad, de invisibilidad, sin aliados, sin amigos, y aún así encuentra su caminito, llega a una oreja como la de Anne Chapman y luego como la de nuestras dos amigas aquí, Karina y Marta. Llegamos nosotros y de nuevo esa palabra resurge, reemerge y se hace oír. Es un misterio, es un milagro, realmente es milagroso, casi increíble, ¿no? Por eso yo en una frasecita que escribí, escribí un artículo de un párrafo, ¿por qué no? Junto con mi compañero actual, con Tucuta, que se llama Por un 11 perenne, por un 11 sin fin. El 11 sin fin. Tiene diferentes títulos porque ha circulado en internet y nosotros lo pusimos un día, creo que fue en su Facebook. En un lugar entró y de repente fui a México y en una tesis doctoral lo encontré de epígrafe en la tesis doctoral de una persona que yo no conocía, que se llama Karina Ochoa. O sea, la palabra cómo viaja, ¿no? Y se llama Por un 11 sin fin y se refiere naturalmente al 11 de octubre, o sea, como una fecha que nunca terminó. O sea, ahí hay una historia que se viene por otro camino. Entonces lo que decimos en ese parágrafo y que está de alguna manera desarrollado en un texto que se llama Los cauces profundos de la raza latinoamericana, es eso de la memoria y de la voz que durante siglos de ocultación se escondió como polizonte en la sangre y en la voz blanca, en barbarias y falsas, fallutas y genocidas ideas de mestizaje. El mestizaje como cancelamiento de algunas de las presencias en nuestra sangre, que es una versión genocida del mestizaje. O sea, mestizar para que algunos de las vertientes que caminan por nosotros de voz, de memoria y de sangre, queden ofuscadas por otra más interesante, la blanca, que representa el desarrollo, el futuro, la modernización y en fin, todo lo que hablábamos hoy, el progreso. Y otras voces que no traen, que no están asociadas a ese progreso, quedan, se suponía, se esperaba, canceladas en ese mestizaje
blanqueador. Por eso el mestizaje es genocida. Es una de las formas de cancelar esa memoria, esa vocecita que parece tan frágil y sin embargo vuelve y vuelve a renacer y vuelve a presentarse. Entonces yo digo que esa sangre navegó, y podríamos expandirlo, esa voz navegó, esa memoria navegó como un polizonte, ¿no? Escondida en otras sangres, escondida en otras voces, para emerger hoy. Y este libro es una emergencia, una retomada de una antropóloga que le da la mano a una última, y después nos arrepentimos. En el prólogo está dicho ahí, y después nos arrepentimos de haberlo dicho de esa forma. No es la última de nada, no es un pueblo que desapareció, no es algo que no existe más, es algo que se ocultó. Muchísimos mitos, ¿no? Mitos en el buen sentido de la palabra, mitos como historias que condensan y compactan pensamientos extremadamente complejos y sofisticados, hablan de que algunos héroes fundadores, por ejemplo Shango, ¿no? algunos grandes héroes fundamentales en la historia de los pueblos no mueren, sino que desaparecen y luego reaparecen. Hay muchísimos. En África hay diversas, hasta me molesta la palabra mito, diversas narrativas que hablan de diversos héroes que en algún momento de la historia como que se sumergieron o se elevaron y dejaron de estar presentes sin hablarse de su muerte. Yo creo que esa figura habla de este fenómeno, habla de ese fenómeno de la absoluta fuerza. ¿Cuál es lo contrario de fragilidad? La fortaleza, la resistencia de algunas sangres, de algunas voces y de los pueblos, en el fondo, en última instancia, que simplemente se ocultan hasta nuevos momentos para su reemergencia. Yo creo que este libro representa esa reemergencia de una voz, de una memoria, de un pueblo que no fue extinto, ¿cierto? De una memoria que continuó su camino y está aquí presente entre nosotros, y de lecciones de vida, de lecciones de hábitos, lecciones de comportamientos, de un mito que es el mito de las mujeres, muy importante, que tiene mucho a enseñarnos, o sea, del cual todavía tenemos mucho a aprender. Entonces eso es lo que quería, mi comentario, con el reconocimiento y el agradecimiento por un libro tan bello, tan sentido, que combina el sentimiento, que combina emoción, combina la esperanza de sus autoras, ¿no? Y un conocimiento muy amplio, referencias muy variadas y muy importantes que ellas recogieron para hablar con gran excelencia, con gran nivel del caso de esa vocecita que de vocecita no tiene nada, ¿no? De ese vozarrón que se escucha desde allá, desde el fondo de la historia. Bueno, muchas gracias por el libro, ¿eh? Bueno, nada, simplemente una gran alegría haber llegado con el libro. Fue un proyecto muy hermoso para las dos, muy caro, porque Karina y yo nos conocimos por una de esas coincidencias del destino hace aproximadamente un año. Y para nosotros fue como poner en un proyecto no solamente la amistad, sino tantas coincidencias intelectuales. Y me gusta mucho lo que dijo Rita, de que hay una emoción además de una intención académica, porque creo que tanto Karina como yo compartimos ese proyecto, ¿sí? De que la escritura académica sea además un tributo a la pasión, sea un tributo a este aspecto emocional que a veces la academia nos quiere quitar, ¿no? Entonces desde ese lugar escribimos el libro. Yo vengo de la literatura y
Karina de la sociología, entonces encontramos ese punto en común, ¿sí? Entonces fue también muy bonito ese diálogo disciplinar, ¿sí? Además de este diálogo de pensar en esta problemática de la memoria, y en este tema del borramiento, ¿sí? de una voz. Y me encantó esta idea de pensar en los ríos profundos de Argueda, ¿sí? El zorro de arriba, el zorro de abajo, o sea, textos que recogen de nuevo esta resistencia de lo profundo, ¿no? De que no se borra, de que vuelve a emerger. Y para nosotros el feminismo es eso, o sea, es pensar en esos espacios de resistencia, de aguante, como diríamos acá en Argentina, ¿no? De estas historias, estos relatos comunitarios que dejan afuera otras cosas, ¿no? Y para nosotros fue muy bonito como rescatar, excavar esa historia y pensarla desde el feminismo, ¿no? Así que... Solamente gracias, Rita. La verdad que estoy emocionada, porque la verdad que en realidad fue un proyecto que nació así en una charla. Dijimos, qué ganas de escribir sobre Tierra del Fuego, el fin del mundo, esa representación que teníamos, y ahí nos saltó. Marta estaba terminando de escribir su libro. Recién Graciela y Marco hablaba de Silvia Parraguirre, que también habíamos hablado de ella, las políticas del sur. Tienen que leer un libro, si no lo leyeron, de Libertad y Metrópolis, que se llama Un piano en Bahía Desolación. Es un libro extraordinario que habla sobre la mujer en el fin del mundo, básicamente sobre el mismo tema, pero no una indígena. ¿Pero lo leíste? No. Es la cosa, es absolutamente hermosísimo. Un piano en Bahía Desolación. Lo vamos a Libertad buscar y Metrópolis es argentina. Es jujeña. ¿En serio? Era jujeña. Impresionante. Bueno, nada más, muchas gracias y damos paso a la presentación con Luis Ferreira, y queremos que Luis se quede. Me están explotando, ¿no? Parece, ¿no? A la presentación del programa de Vivaes, porque Es muy tímido. y le damos la bienvenida Había una a Luis Ferreira.